Cristico José, que ataje la mula que el macho se fue, que si no la ataja me monto en busté, replicaba otro barrigoncito crespo, mono y carisucio, a la vez que hacía unas muecas que eran producto del miedo más que de la satisfactoria ofensa infantil, porque era aquel José el chucho para los niños desobedientes. Sus esqueléticas carnes, su mirada vaga y dolorosa, su rostro surcado de cicatrices que ni el tiempo ni las hierbas de mi cien gracia pudieron borrar, su lento y titubeante caminar y hasta su impotencia era como para infundir miedo aún al más valiente de los muchachos del vecindario, que sin lugar a dudas era Miguel, el hijo del alcalde. Y precisamente el alcalde, don Rafael, tenía la culpa de que Cristico José fuese como era. 30 años antes, Cristico José era un niño rubio, angelical, alegre, vivaracho, sumiso hasta el sacrificio. Esta sumisión fue la que hizo que su vida diera ese vuelco tan incomprensible que dio a los 8 años. Don Rafael, en esa época, era otro muchacho de esos que se perfilan como jefes y que tienen la manía de andar metido en todo y de mandar a todos. Si se jugaba a capitanes y nativos, él era el capitán. Si a lobo y cordero, él era el lobo. Si a la pizingaña, era él quien arañaba a las muchachas y ponía los nombres a los jugadores. ¿Y qué tal si en ese tiempo se les hubiese permitido jugar a bandoleros y policías, como ahora? Seguramente no hubiera llegado a ser el alcalde, sino bandolero y jefe de bandoleros, porque por allí se habría enrutado su anhelo de ser el mandacallar en todo. Se supo en la aldea que para la Semana Santa de ese año vendría un predicador misionero a decir el Vía Crucis, las 7 palabras y el sermón de soledad. Rafa llamó a los muchachos y les dio órdenes perentorias de seguir paso a paso todos los sucesos religiosos que se aproximaban. El domingo de Ramos estaban allí todos, hechos ojos y oídos, con una reverencia que aseguraba desenlaces tremendos. Luisillo, el más pequeño de la barra, miraba y remiraba al Señor montado en esa burrita tan linda y tan gordita que habían traído de la finca de don Antonio, su padrino, y en la que, previo arreglo de la montura, habían colocado al Señor. La chiquillería gritaba agitando los ramos. Detrás del sacerdote, a paso lento, gallardo, como si supiera que llevaba una carga preciosísima, entró la burrita al templo, portando sobre sus lomos la más exacta representación del Hijo de Dios. Así sucedieron los días de la Semana Santa. Entre el rezo de las mujeres cubiertas con grandes y negros pañolones, la admiración contenida de los niños y el orden y reverencia de todos. Porque no se crea que a las procesiones iban a conseguir novio las muchachas o a cuchichear las señoras y las ancianas. No, señor. Eso no ocurría en esa villa ni en las cercanas, donde una procesión era una procesión y no una palestra para exhibir las armas del lujo y de la lengua. Llegó el Viernes Santo. Los 7 muchachos de la barra de Rafaelito estaban alrededor del altar, en donde se había dispuesto el Calvario así. Una ramazón que rodeaba la tarima, un montículo con el Cristo crucificado, los 2 ladrones a sus lados,
Al pie la Dolorosa, San Juan, la Magdalena y otras estatuas que parecían verdaderos judíos, en cuyos rostros se leía la rabia profunda que les embargaba, y otros vestidos de judíos que parecían verdaderas estatuas. Pero todo esto permanecía oculto a la multitud devota y a los curiosillos que bostezaban con solfa al iniciarse el sermón de las 7 palabras. Pasado el exordio, el velo que cubría el Calvario se rasgó, y un golpe seco indicó que Jesucristo había sido colocado en la cruz. El sermón entraba en la parte más interesante para Rafael y sus amigos. «Tengo sed», gimió el sacerdote, y un hombre vestido de judío se llegó hasta el crucificado y le puso una esponja sobre sus labios. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y otros hombres, también vestidos como el anterior, gritaban: «A Elías llama este, bájate de la cruz y creeremos en ti». Consumatum est. Y las luces del templo se fueron apagando, mientras un frío ventarrón soplaba sobre el Calvario, al abrirse la ventanilla clave para producir este efecto. Las mujeres lloraban. El sacerdote enardecido clamaba piedad y misericordia. Los muchachos permanecían en expectativa. Las tinieblas se hicieron más densas y el viento frío y desgarrador se duplicó al abrirse la segunda ventanilla. El Calvario, azotado por el viento, crujía. «En tus manos encomiendo mi espíritu», gritó el sacerdote con voz que llenó todo el recinto sagrado del templo. Y se oyó una detonación. La ramazón tembló con violencia. La gente cayó de rodillas, llena de emoción al recordar en forma tan real el drama del Calvario. Pedía perdón a voces, con lágrimas. Eran cristianos que no temían demostrar su religión. Solo las débiles luces de los cirios alumbraban el Calvario. Transcurridos aquellos dolorosos instantes, se inició el descendimiento. Santos varones subieron a la cruz y desclavaron el santísimo cuerpo. Lo llevaron hasta donde se hallaba su madre y lo colocaron después en el hermoso sepulcro. Las mujeres del pueblo se acercaron al Calvario y aromatizaron el cuerpo del Maestro con perfumes e incienso. Sus vestidos negros y sus cabellos cubiertos por mantones les daban esa semejanza a las mujeres de Judea que amaban a Jesús. Ya a la caída de la tarde, la Madre Dolorosa quedó sola en el templo, porque a su santo hijo lo llevaron a enterrar en la gruta que hicieron en la casa de las Ruices, donde cada año se levantaba la más hermosa gruta conocida en la provincia. Al cerrar el templo, el sacristán hubo de sacar a Rafa y a los muchachos que examinaban cuidadosamente los vestidos de los judíos, el Calvario, y recogían granos de incienso y frascos de perfume. El sábado pasó triste. Únicamente la procesión de la Soledad vino a sacar de sus casas a la multitud que poco antes se desgranaba para ir a visitar el sepulcro. Y por fin llegó el domingo de resurrección. Las campanas repicaron alegres y los gritos de aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, eran repetidos en las calles por hombres y mujeres y niños. Allá a lo lejos venía el resucitado.
envuelto entre hermosísimas telas y con un lujo y con un arte que daban la apariencia de que la imagen caminaba sobre el aire y no de que iba sobre los hombros de los cargasantos. Con el sermón, el sacerdote terminó su labor espiritual y abandonó la aldea. Todos los campesinos regresaron ese mismo día a sus montañas más santificados. Y los planes de Rafael, José, Luisillo y demás tomaban forma. Llamarían a Arcángela, la hija de don Antonio, y a María, la más hermosa niña de la comarca, hermana de José. ¿Pa' qué más mujeres?, decía Rafa. No sirven sino para dañarle a uno los juegos. Y el lunes de Pascua empezó la Semana Santa de los muchachos. Una Semana Santa como ninguna otra, más real, con mayores detalles. Rafael sería el sacerdote. José, el más bonito y el que más se asemejaba a Jesús, haría las veces de Cristo. María reemplazaría a la Madre Dolorosa. Arcángela a la Magdalena. Luisillo sería San Juan. Y así, entre los demás, se repartieron los papeles. En el caballo de palo, lujosamente enjaezado con las batas coloradas de sus hermanitas, entró José a la gran cueva que representaría la iglesia y que estaba situada en el inmenso solar en medio de las aclamaciones de los entusiastas muchachos que le saludaban con ramas de café y de verbena. Llenaron para su Viernes Santo la cueva de ramas y por la tarde la Magdalena, María, San Juan, el sacerdote y los judíos amarraron con lazos a José en la cruz y entre todos lo recostaron al fondo de la cueva. José lloraba por el dolor que le producían las ligaduras, pero los gritos de Rafael ahogaban los del infeliz crucificado. Como su cuerpo, al quedar en paños menores, no mostraba señal alguna de sangre, Rafael decidió teñirlo con anilina y le hizo colocar de los judíos una corona hecha con las espinas que cultivaba su madre en el jardín. La corona rayó la cara de José, quien, no resistiendo más, se desmayó. Las niñas lloraban de verdad al ver a Josecito, pero no se atrevían a alejarse por temor a perder la amistad de Rafa. Cuando Josecito se desmayó, los traviesos muchachos opinaron que estaba muerto y que debían bajarlo para entregárselo a la Virgen. Los santos varones lo descolgaron y se lo entregaron a María, que temblaba asustada, creyendo que su hermanito había muerto. Lo recibió entre sus brazos y al ver la sangre que salía de los rayones que le hizo la corona, salió gritando: «¡Mamá, mamá! ¡Mataron a José!». Los muchachos se desbandaron. Los padres angustiados corrieron y recogieron a José. Lo llevaron a casa. Llamaron a Misia Engracia, la yerbatera del pueblo, quien aseveró que José vivía. Le dio a beber unas aguas y lo reanimó un poco. Muchos días pasaron y el pobre José permanecía en la cama y sin que le sanaran las heridas de la cara. Y del niño rubio y hermoso solo quedó una figura débil, flaca, cicatrizada, dolorosa. Cuando pudo levantarse, los muchachos le llamaron, los unos por cariño, los más por burla, Cristico José.